Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, los saluda Arturo Bravo desde la bella ciudad de Morelia, Michoacán, en este inicio de semana del mes de enero, última semana prácticamente para iniciar ya en unos días más febrero que vendrá con 29 días según dicen los brujos de conocedores de este tema de los días y sus excesos. Bueno, les quiero comentar rápidamente lo siguiente. Hace unos días se festejó en Davos, Suiza, los 50 años de llevar a cabo esta reunión internacional en donde confluyen, en donde se reúnen los líderes de todo el mundo, bueno, líderes, empresarios, cabilderos. El hecho es que en Suiza, en esta zona fría, heladísima, donde si usted se imaginara el escenario, rápidamente quedaría maravillado porque bueno, pues parecen escenarios principescos, verdaderamente sacados de una historieta de magnates y de sueños, hombres y mujeres bien vestidos, vehículos de lo más nuevo, lo más caro, las mejores vestimentas, los mejores aromas. Bueno, ¿qué le puedo decir? Un mundo aparte es el evento en Davos, Suiza, donde cada año se ponen, pues yo creo que nada más como lo que hacen aquí los gobiernos, a tomar café y galletas y no llegar a ni madres. El hecho es que nada más que allá es con más contundencia, con más lana, y es fijar las reglas y analizar si lo que se está aplicando en el mundo verdaderamente está teniendo resultados o ha sido un fracaso. No se ha puesto a discutir el modelo capitalista que verdaderamente en algunos lados se puede decir que es plausible, pero en otros como México ha sido bárbaro, destructivo y voraz. Sin embargo, tampoco se pone a revisar si, por ejemplo, las políticas implementadas en África, en Asia, en América, han sido las más excelentes, porque bueno, vemos que en 50 años de Davos, si usted hace un análisis muy cuidadoso de la pobreza y la miseria, está aumentado a niveles espantosos, está aumentado verdaderamente, se ha desbordado la guerra, la violencia, los desplazamientos forzados en todo el mundo, las persecuciones, las guerras que están llevando, por ejemplo, en Siria, Rusia con Estados Unidos, las masacres de Irak, las masacres de Afganistán, cómo la ONU no ha tenido un trabajo verdaderamente digno, cómo la OEA ha permitido que en América Latina verdaderamente se cometa todo tipo de excesos y arbitrariedades auspiciados, titiriteados desde Estados Unidos para justificar las reacciones y acciones en contra de países como Venezuela, incluso como México. Si usted tiene mucho cuidado, el día de ayer se dio, obviamente se debió haber dado cuenta, que la marcha que encabeza este Levarón, que si se le pusiera un poco de investigación estaría en la cárcel, llegó a uno de los monumentos de la corrupción de Felipe Calderón, sí, la Estela de Luz, este pequeño falo que presumía Felipe Calderón, obviamente dime de qué presumes y te diré que careces, donde nunca se aclaró qué pasó con esos casi 600 millones de pesos que costó la obra. Ahí se congregaron los levaronistas, los sicilistas y todo un grupo de activistas de los derechos humanos que obviamente están pidiendo y están exigiendo al gobierno de México atención, respuesta que obviamente pues es un pasado atroz auspiciado por Genaro García Luna, este personaje que ya para los mexicanos o la mayoría de los mexicanos es el claro criminal de criminales, es el otro rostro del Chapo Guzmán, porque la moneda era por un lado el Chapo y por el otro Genaro García Luna. Este hombre que se encargó de construir una policía asesina, una policía que incluso sacrificaba a sus propios policías, recuerda usted la matanza de 12 policías federales aquí en Michoacán y otras muchas más, levantones, ejecuciones, desapariciones, todo este tipo de acciones de esta paramilitar que llevaba a cabo trabajos fuera de la ley, reconocidos quizás hasta por el propio Felipe Calderón, pero obviamente negados cuando se tenían que negar. Bueno, pues todo esto en países como México, las caravanas armadas, fíjese nada más lo que le estoy diciendo, las caravanas armadas por la derecha desde México para generar todo un estado de inestabilidad en la frontera sur, en países que han sido verdaderamente acabados por Estados Unidos, como es Honduras, como es El Salvador. Conociendo de un poquito de la historia de la intromisión de Estados Unidos en Centro y Sudamérica, entenderíamos perfectamente por qué pequeños paisitos como El Salvador, enclavados en un volcán, Honduras, entre otras naciones grandes, se ven hoy envueltas en una vorágine de violencia terrible, desocupación, desempleo, miseria, atraso, todo lo que usted quiera se suma en estos países que otrora fueron grandes, pero que Estados Unidos les ha impedido desarrollarse, que Estados Unidos les ha impedido tener democracia, que Estados Unidos los ha titiriteado, como Guatemala, como el Perú, como Panamá, como Colombia, entre otras naciones que son serviles a los intereses norteamericanos. Bueno, pues en Davos
se llega a ese punto en el que los señores con mucha tranquilidad, con aire acondicionado especial, con buenos trajes, bueno, con todo lo que usted se puede imaginar, discuten qué pasa en el mundo, si el mundo camina conforme a sus reglas o no. Y lo que estamos viendo es que en el mundo ya hay todo tipo de manifestaciones en contra de las imposiciones de este tipo de políticas, como lo que ha pasado en París últimamente. Ya no sé si usted se da cuenta, lo que ha pasado en otras naciones, se supone, bueno, muy avanzadas, donde las poblaciones prácticamente dicen ya basta a este tipo de mercadeo, este tipo de manera de explotar a los trabajadores. En México la reforma laboral es importantísimo, porque como en Morelia, fíjese, me sitúo en Morelia, una ciudad mal pagada, una ciudad donde los empleos los genera una dinámica perversa que verdaderamente no da para una vida digna, sino que va para vivir al día, sobrevivir, donde el gobierno es el principal impulsor tanto de la violencia como de todas estas políticas de desesperanza que se han manejado en Michoacán desde que el PRD aterrizó en Michoacán. Para desgracia de nosotros, este partido prostituyó la vida en este estado. Bueno, pues ahora vemos que el gobernador o los gobernadores que quedan de esa maldita generación de Salinas implementada por Enrique Peña Nieto niegan o están encaprichados en que, por ejemplo, ahí le va, fíjese nada más hasta dónde llega el tema de las medicinas en Davos, México. PISA, esta empresa importantísima que manejaba todo, tenía todo el control de los medicamentos, incluso los del cáncer, negociaba, lucraba y daba moches multimillonarios a presidentes, a gobernadores, a secretarios, para ellos ser los únicos, monopolizar y así estar jugando con la vida de millones de mexicanos. Algo que no quieren reconocer los gobernadores del PAN, que están defendiendo el fenecido putrefacto seguro popular, que verdaderamente era una posilga, era una porquería. Hoy se está tratando de reestructurar. No se quiere cobrar impuestos en un país que no le gusta pagar impuestos, pero que tiene muchos millonarios por no pagar impuestos. Aquí están muchos casos en Morelia, donde el tráfico de influencias en el SAT, donde el lavado de dinero, muchos negocios que uno dice, ¿por qué este negocio está tan bien si no vende nada? Pues porque es tráfico, porque es narcotráfico, porque estamos viendo que lamentablemente en Michoacán y desafortunadamente en ciudades como Morelia, Uruapan, Apatzingán, Huetamo, Lázaro, donde por cierto más adelante les platicaré ya más tarde del nuevo fiscal, un buen amigo mío, un académico que llega como fiscal al controvertido, polémico puerto de Lázaro, donde el tráfico de drogas, el tráfico de menores, la prostitución son un pan de cada día. Ya más tarde les comentaré si verdaderamente este académico podrá resolver un problema gravísimo como es la corrupción al interior de la propia fiscalía, ya no es procuraduría, y estos problemas. Bueno, el asunto es que en Davos se reúnen los grandes dueños de los fármacos, de las farmacéuticas, de los laboratorios, para también desde ahí ir rigiendo las reglas del juego con este asunto que es tan doloroso como son los medicamentos. ¿Y qué pasa con la marcha que está en México de los Levarones de los Sicilia? Bueno, pues que obviamente sí ha generado desconcierto las declaraciones del presidente de la República, que ya les dio la espalda definitivamente. Hace un ratito escuchaba la entrevista que le hicieron a señor Sergio Aguayo, quien por cierto les quiero platicar está enfrentando una demanda millonaria de un exgobernador a quien todos los coahuilenses lo consideran corrupto, ¿sí? Y bueno, pues la demanda era por 10 millones de pesos, logró irla revirtiendo. Sin embargo, el daño que le han hecho los jueces en la Ciudad de México, que son más corruptos que los de Michoacán, pues tuvo que desembolsar para pagar abogados. No lo ha afectado en sí el mazo total de la sanción, porque la ha podido evitar, pero sí le ha pegado muy duro, porque se atrevió a decir en su columna del Universal, en un libro que publicó, como el exgobernador, que por cierto fue presidente del PRI nacional, Humberto Moreira, había, junto con su hermano, había tenido ciertas relaciones, o había indicios de cómo se permitía desde las cárceles de Coahuila tener el control por parte de los Zetas para matar, para levantar, para extorsionar, para secuestrar. Bueno, hay muchos temas. Ahorita Levarón está dando una entrevista. Caray, yo no sé este personaje. Bueno, el artículo 6 y 7 constitucional establecen claramente la libertad de expresión, sí, pero hay excesos. Y estos personajes como los Levarón son verdaderamente muy dañinos para la salud, son tóxicos, como Jacobo Saludowski, como ya se murió, como Joaquín López Dóriga, como Ciro Gómez Leiva, Ciro Gómez Leiva. Estos personajes tan nefastos, tan dañinos para la nación, que en 40 años del salinato nos engordaron
de información chatarra, así como el alimento chatarra que quieren el Consejo Coordinador Empresarial de México, que no se etiquete. Imagínense nada más que cinismo, no quieren que se etiquete, no quieren que los mexicanos sepamos lo que estamos consumiendo. Bueno, así la información que estuvimos tragando durante más de 36 años. Bueno, yo los dejo, más al rato estaremos en Bravo por la Red. Los saludo con muchísimo gusto a todos los amigos que siempre están muy atentos. Gracias a Eduardo Medrano, gracias a toda la lista aquí enorme que inmediatamente se está sumando. Estamos transmitiendo desde un espacio que a mí en lo particular me gusta mucho, aquí con el amigo Hugo, en los Tacos del Huasteco, que ya muchos los conocen. Cuídense mucho, en un ratito más nos vemos. Bye.